Muy buenos días. Quiero daros, en primer lugar, como no podía ser de otra manera, la bienvenida a esta nueva actividad de la Oficina Española de Patentes y Marcas que hacemos hoy jueves a las 12 del mediodía, a las 12 de la tarde, las 12 del día, no sé, cada uno puede llamarlo como quiera. Sin, además, como luego lo vamos a colgar en YouTube, cada uno puede escucharlo y poder verlo de nuevo a la hora correspondiente. Así que, en todo caso, muchas gracias por asistir a este, no sé muy bien cómo llamarlo, seminario en streaming. Y lo primero que quiero deciros es que, como muchos de nuestros usuarios y como muchos de vosotros conocéis bien, desde este organismo autónomo siempre nos hemos mostrado favorables a la utilización de nuestros espacios por parte de otras entidades y por parte de personas físicas y jurídicas de muy distinta naturaleza. En la sede de la Oficina Española de Patentes y Marcas, como sabéis bien, situada en Paseo de la Castellana 75, se han celebrado históricamente y desde siempre multitud de eventos, actos y seminarios de muy distinto tipo, organizados por entidades públicas y también por entidades privadas, más o menos siempre estos eventos conectados con nuestro ámbito de actuación, que no es otro que la propiedad industrial e intelectual. Esto ha sido así tradicionalmente y yo, por supuesto, he querido seguir haciéndolo como director de la oficina, no solo porque creo, en definitiva, que como funcionario público nuestra legislación administrativa nos mandata verdaderamente una actitud abierta y transparente de cara a la ciudadanía, sino también porque creo específicamente, centrándonos ya en el ámbito de la misión de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que aquellas administraciones públicas especializadas, como la nuestra, deben fomentar y debatir con todos los sectores interesados a fin de mejorar nuestra actuación, nuestra legislación y, en definitiva, los servicios que prestamos a la ciudadanía. No voy a hacer una prolija digresión administrativista sobre las obligaciones y deberes que se imponen a las administraciones públicas en este sentido. Este seminario va sobre un tema mucho más interesante que este que les estoy comentando, pero no cabe duda de que el espíritu general de todas estas normas administrativas que nos regulan y que, por tanto, establecen un marco en torno al cual nosotros debemos actuar, muy especialmente en los últimos años, han tendido y han promovido la tendencia, por tanto, a la apertura, a la participación y a la transparencia. Y en esas estamos. Porque este es precisamente el sentido de este evento virtual, en el cual lo que vamos a hacer, junto a unos ponentes de primerísimo nivel que luego voy a presentar, es precisamente fomentar un debate sobre un aspecto de propiedad industrial que además está de actualidad, o por decirlo de una manera más periodística, de rabiosa actualidad. Con ello cumplimos, en mi opinión, además, una de nuestras misiones fundamentales, que es la de contribuir a un mayor conocimiento de la propiedad industrial mediante la creación de contenidos online sobre la materia, ya que, previo consentimiento de nuestros ponentes, vamos a colgar este seminario, como he dicho anteriormente, en nuestros perfiles en redes sociales, de manera que podrá verse en otros momentos. La creación de contenidos digitales sobre propiedad industrial en lengua castellana es esencial para la misión que acabo de mencionar y además nos permite extender nuestro trabajo y nuestras actividades a muchísimos lugares del mundo que comparten nuestra lengua, nuestros valores y, por tanto, nuestra visión también, en cierto modo, sobre lo que tiene que ser la propiedad industrial e intelectual. Hoy vamos a hablar sobre licencias obligatorias de patentes, un tema que, como ya he dicho, es de especial trascendencia, puesto que presenta una, valga la redundancia, especial relación con la crisis sanitaria, económica y social en la que ahora mismo nos encontramos inmersos, dado que para luchar contra la COVID-19, la investigación biomédica y sanitaria y la innovación en este campo son absolutamente determinantes. Cada día, si consultamos los medios de comunicación, podemos ver nuevas noticias sobre lo cerca o lo lejos, según uno quiera mirarlo, que está la vacuna contra la enfermedad. Vemos noticias sobre lo relevante que es abastecer a la población de determinados dispositivos sanitarios que permitan contener los contagios del virus o cuestiones conexas a estas cuestiones que acabo de nombrar, en las cuales no cabe duda de que los derechos de propiedad industrial en sentido amplio, pero más concretamente la existencia de patentes, juega un papel esencial para comprender el fenómeno en toda su dimensión. Y es que hay que dejar claro algo desde el principio, hay que dejar algo claro ab initio. El avance científico y técnico es fundamentalmente acumulativo, lo sabemos muy bien, y así ha sido en la historia reciente de nuestra sociedad. Para que ese avance acumulativo sea posible, un sistema de patentes es esencial, es imprescindible para que ello sea posible, ya que ha de tenerse en cuenta que las patentes no dificultan la innovación tecnológica, sino que la fomentan. De acuerdo con la legislación internacional y la traslación de esa legislación internacional al ordenamiento jurídico español, en este caso a la Ley 24/2015 de patentes, en vigor desde el año 2017,
Una patente no es más, no es menos, por supuesto, que un título de propiedad industrial de carácter esencialmente nacional, conferido a un titular para que explote en exclusiva durante 20 años una invención siempre y cuando ésta se haga pública, de tal modo que sus innovaciones sobre el estado de la técnica puedan ser conocidas para el resto de investigadores, para el resto de empresarios, para el resto de operadores en el mercado y, por supuesto, para el resto de innovadores de la industria nacional. Siendo esto así, no podemos olvidar que en nuestro ordenamiento jurídico, como en otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, la función social de la propiedad se constituye como un prius al que han de atenerse las normas que delimitan y regulan el alcance de los derechos de propiedad, también específicamente el alcance de los derechos de propiedad industrial, condicionando de ese modo el ejercicio del derecho subjetivo de propiedad. Este principio delimitador no es nuevo, aparece ya establecido en el Protocolo número 1 al Convenio Europeo de los Derechos Humanos, así como en el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En el ámbito nacional, viene así definido ya desde el artículo 33 de la Constitución española y son diferentes instituciones concretas las que muestran tal dimensión social de la propiedad, teniendo en cuenta que, en todo caso, esa función social a la que se somete la propiedad de acuerdo con la Constitución no es sino un deber que se añade al estatuto jurídico del derecho de propiedad, modulando su ejercicio y condicionando el haz de facultades del titular del derecho. La última manifestación de esta idea, en su vertiente más extrema, la supone, como bien pueden imaginarse, la expropiación forzosa con justiprecio, institución también clásica que se remonta a su actual configuración, a la idea liberal de propiedad que surge a partir del siglo XIX. Pero entre la plenitud de derechos del propietario y la expropiación caben otras figuras intermedias que, sin privar de la titularidad del bien o derecho al propietario, condicionan, por utilizar la terminología civil, el uso y disfrute de la cosa. Centrándonos en el ámbito de las patentes, la normativa internacional, como pueden ser los acuerdos ADPIC y nuestra propia ley de patentes en el ámbito nacional, permiten el uso de lo que conocemos como licencias obligatorias, con las que se intervendría en el ámbito de las patentes ya existentes, modificando, por tanto, los derechos de propiedad industrial ya otorgados por la Oficina Española de Patentes y Marcas o por alguna otra oficina de propiedad industrial. Como se explicará detenidamente en este seminario virtual, estas licencias obligatorias, de carácter extracontractual y, por tanto, ajenas a la disponibilidad de las partes, posibilitan la intervención del poder público en la vida jurídica de una patente a fin de conseguir un fin de interés público o un fin de interés social que no puede ser alcanzado por otra vía, siendo este instituto, por tanto, situándose, este instituto en una estrechísima conexión con la obligación de explotar la invención protegida por la patente, como bien reconoce la doctrina mercantil encabezada, por ejemplo, por Botana Agra. Su especial relevancia en el ámbito de las patentes de carácter farmacéutico y sanitario y, por lo tanto, su evidente relación con el derecho a la salud, también constitucionalmente reconocido, y me atrevo a decir que es uno de los rasgos definitorios de nuestro modelo social y político, es lo que, ante esta epidemia, ha vuelto a sacar a la luz al debate público el debate sobre las licencias obligatorias en materia de patentes, por supuesto en nuestro país, pero también en otras latitudes. Hecha esta somera aproximación al asunto a tratar, quiero presentar a los ponentes que participarán en esta mesa redonda y a los cuales iré dando la palabra paulatinamente y progresivamente a fin de que intervengan y luego podremos generar un debate entre los miembros de la mesa. Me acompañan Alejandra González Fernández, doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, funcionaria de la escala de titulados superiores de organismos autónomos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, especialidad propiedad industrial, por tanto, funcionaria de nuestra oficina y directora del Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales de la OEPM desde 2018. Nos acompañan también Mercedes Curtopolo, doctora en Derecho con premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Salamanca, en la actualidad profesora titular de Derecho Mercantil de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y miembro durante unos años del Advisory Committee de la European Patent Academy y actual vicedecana de internacionalización de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. También nos acompaña Ángel García Vidal, doctor en Derecho, summa cum laude, por la Universidad de Bolonia, profesor acreditado como catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de Santiago Compostela y árbitro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de la OMPI. Los tres, por tanto, son reconocidos expertos en el derecho de la propiedad industrial, como atestiguan tanto sus publicaciones como su práctica diaria en ámbitos docentes, en ámbitos profesionales, y ellos son los que nos ayudarán a reflexionar sobre la figura de las licencias obligatorias en materia de patentes en esta mesa redonda. Por lo que les agradezco mucho su colaboración en esta actividad de la OEPM, que les anuncio que pretendemos repetir cada jueves tratando cada vez un tema distinto.
En los próximos días anunciaremos la actividad que vamos a realizar el próximo jueves, que se parece un poco a esta actividad, pero tratará sobre un tema diferente. Y, en definitiva, siempre con la última intención de estar cerca de nuestros usuarios, de estar cerca del mundo académico y también de ofrecer contenidos y mostrar cómo esta nueva normalidad, que parece que ha venido para quedarse, no nos impide seguir haciendo nuestro trabajo ordinario, pero a la vez también seguir contribuyendo a un debate y a través de nuestras actividades en materia de propiedad industrial. Les agradezco mucho su atención a todos y muchas gracias. Dicho esto, le doy la palabra a Alejandra González. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, José Antonio, por la presentación. Muchas gracias también por la confianza para permitirme compartir mesa con distinguidos profesores y estudiosos de la propiedad industrial, como son Mercedes Curtopolo y Ángel García Vidal, y representar en este webinar a la Oficina Española de Patentes y Marcas y así poder compartir unas reflexiones sobre esta materia que, como bien señalabas al comienzo, está de rabiosa actualidad. Quisiera aprovechar la ocasión también para agradecer los desvelos de Javier Vera como coordinador de este webinar y de otras personas que también han colaborado para que sea posible y que tenga lugar hoy, como son Pablo López Unceta, Pedro González Patiño y demás personal del CSU. En segundo lugar, quisiera lanzar una pequeña disculpa porque la materia es muy amplia y aunque he tratado de simplificarla y hacer un ejercicio de síntesis importante, abordaré algunos temas de pasada. Es por ello que voy a dejar aquí en esta pizarra mi correo electrónico para que si durante este webinar o en un momento posterior alguien tuviera una duda, pues con toda libertad puede contactarme. El correo es alejandra.gonzalez@oepm.es. Pasando ya a la presentación que tenía preparada, la he estructurado en tres distintos apartados. El primero sería una introducción y una contextualización de las licencias obligatorias dentro de la situación actual que vivimos. En segundo lugar, me detendré sobre la regulación jurídica y el papel que desempeña en los procedimientos la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y en tercer y último lugar, no quería descuidar los aspectos relacionados con las relaciones internacionales en los cuales la Oficina Española de Patentes y Marcas estará y, de hecho, está presente en esta actualidad. ¿Qué es una licencia obligatoria? Una licencia obligatoria es una suspensión temporal del derecho de exclusiva que tiene un titular de una patente de invención, una suspensión a ese monopolio. Se trata de un límite a este derecho de exclusiva, que ya sabemos que, aunque es muy amplio, no es absoluto y está sujeto a una serie de límites, y está tradicionalmente relacionado con la obligación de explotar la invención, que, como todos sabemos, constituye la manera normal y natural para que esa regla técnica, en virtud de la cual, tras comprobar que sea nueva, que tenga actividad inventiva y que es susceptible de aplicación industrial, el Estado concede un monopolio. A cambio, el titular de esta patente de invención se compromete a explotarla adecuadamente para satisfacer la demanda nacional y así dejar una huella económica, industrial, tecnológica y, en su caso, innovadora en el país. Pero, como decía, no es la única causa que puede determinar la concesión de una licencia obligatoria. Existen otras causas que veremos más adelante y que, en definitiva, están relacionadas con el interés general. Podríamos decir, por tanto, que la licencia obligatoria pretende lograr un equilibrio adecuado entre los intereses particulares del titular de este derecho de exclusiva y los intereses generales que en un momento dado pudiera ser necesario atender. Esta figura de la licencia obligatoria no es una novedad propia del sistema jurídico español, para nada. Es un remedio jurídico que existe ya desde el Convenio de la Unión de París, en cuyo artículo 5 se prevé y se regula esta figura, detallándose distinta casuística. Se recoge también en el Acuerdo sobre los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, aprobado como anexo 1C al acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, y ha sido posteriormente trasladado a las legislaciones nacionales de los distintos estados contratantes.
De aquí se derivan dos consecuencias. La primera, que es un remedio jurídico generalizado en el entorno de los países miembros de la Organización Mundial del Comercio, pero por otro lado, aunque es un remedio generalizado y se recoge en esta normativa nacional de los distintos estados contratantes, vamos a encontrar distintas variantes en su regulación en cuanto a la determinación de cuándo estamos ante una causa u otra, por ejemplo, de interés público, y también en cuanto al procedimiento para llevar a cabo su concesión. Para fortuna nuestra, y para el caso de que fuera necesario su activación, en la normativa española se recoge un procedimiento que pudiéramos denominar fast track, un procedimiento rápido. Esto es, en virtud de un real decreto, el Gobierno, cuando concurrieran las causas que veremos más adelante, podría darle al botón y activar una licencia obligatoria. Como hemos visto en los últimos tiempos, por las noticias que nos circulan con esta crisis de la pandemia del coronavirus, hay estados cuyas legislaciones no han trasladado muy detalladamente las posibilidades establecidas en el Convenio de la Unión de París o en el acuerdo sobre los ADPIC, y ello les va a llevar mayor complicación para su puesta en práctica. Decíamos que la licencia obligatoria constituye un remedio excepcional, un remedio al que las legislaciones nacionales recurren como último recurso en aquellos casos en los que no se haya podido encontrar una solución diferente. Prueba de este carácter excepcional es su escaso uso a nivel mundial. Ello lo avalan los resultados de un informe expedido por la Academia Europea de Patentes de enero del 2019, así como también algún informe del Comité Permanente de Derecho de Patentes de OMPI. El denominador común de los datos recogidos en estos informes es que es una medida excepcional y que en no muchas ocasiones, por decir muy escasas, los países han hecho uso de esta facultad. Por hablar de estadísticas, en España todavía no se ha dado la concesión de una licencia obligatoria. Sí que ha habido intentos, sí que ha habido solicitudes, pero estas se han perdido en el camino desechándose o denegando. El momento en el que quizás estuvimos más cerca de una concesión fue hace pocos años, con el caso surgido por la hepatitis C y su remedio a través de un medicamento que originó un debate en torno a la posible concesión de licencia obligatoria que finalmente, como digo, tampoco fue el caso y tampoco llegó a darse. En el ámbito de la Unión Europea, a día de hoy y en medio de esta pandemia del coronavirus, ningún Estado miembro ha concedido una licencia obligatoria en relación con algún medicamento. Cierto es, evidentemente, que todavía la Organización Mundial de la Salud no ha declarado que exista una vacuna o un medicamento esencial para su tratamiento. En el ámbito más internacional, podemos aludir al caso de Israel, en el que recientemente se ha acordado una licencia obligatoria para poder importar en su país medicamentos genéricos, conocido con el nombre comercial de Calectra, es un antiviral para tratar a enfermos del coronavirus. Y ya que estamos en esta fase de introducción, sí que quisiera añadir dos notas más de contextualización de este remedio jurídico de la licencia obligatoria. El primer rasgo, para contextualizarlo, está asociado al momento temporal. Como muy bien y muy claramente exponía el director general de OMPI, Francis Garry, en unos statements que están públicos en la página web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, actualmente el foco de atención no debiera estar en las licencias obligatorias o estas posibles soluciones, sino en encontrar lo que todavía no tenemos, que es un remedio o una vacuna contra el coronavirus. Y ahí, en esta fase inicial, en esta fase 1, pudiéramos decir, la Oficina Española de Patentes y Marcas, como otras oficinas nacionales de propiedad industrial u organismos internacionales, está desarrollando una labor importantísima dentro de sus objetivos, misión y visión, que no es otra que la de facilitar y difundir toda la información y literatura de patentes que disponemos. En este sentido, quisiera hacer una breve referencia al webinar que hubo la semana pasada a cargo de
de Carmen Toledo y de su equipo de información tecnológica, dentro del Departamento de Patentes e Información Tecnológica, en el cual presentaron dos herramientas fantásticas en este momento y dentro de esta labor de difusión de la documentación en materia de patentes y concretamente en torno a esta pandemia. Son los boletines oficiales de vigilancia tecnológica del coronavirus, el boletín de vigilancia tecnológica de impresión 3D y también la alarma tecnológica sobre el coronavirus. Esto es lo que las oficinas nacionales de propiedad industrial pueden hacer en esta fase inicial antes de que exista el medicamento o la vacuna. Por supuesto, también, como no puede ser de otra manera, desde la oficina se presta ayuda y consultas a todo aquel solicitante o persona física o empresa jurídica que esté en fase o queriendo solicitar en un momento posterior un derecho de propiedad industrial. Para ello tenemos abiertas consultas, tenemos los examinadores de guardia que en cualquier momento pueden prestar ese asesoramiento para un posible solicitante. Y es que no cabe duda que las patentes de invención, o como pudiera ser el caso un modelo de utilidad, un derecho de exclusiva, constituye el incentivo necesario para que exista una investigación detrás. Como se revela en algunos estudios publicados también en la página web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, podemos advertir que prácticamente el 70% de las investigaciones dedicadas a desarrollo y +D+I vienen financiadas con fondos de carácter privado y tan solo un 30% están financiadas a cargo de fondos públicos. Por lo tanto, esta figura de la licencia obligatoria básicamente se va a contextualizar y se va a asociar más a a patentes de invención derivadas de una investigación privada. No sería el caso de investigaciones que tuvieran como resultado patentes de invención y que hubieran sido sufragadas con fondos públicos. En este sentido, ya se ha advertido por parte de la Comisión Europea, es una comunicación que lanzó el 3 de abril en materia de coronavirus y también por parte del Parlamento Europeo, que en todas aquellas empresas que resulten que a través de los fondos que hayan recibido fondos públicos desemboquen en patentes de invención, se espera de ellas que las licencias sean en abierto. Por lo tanto, contextualizada la figura de la licencia obligatoria y dónde puede tener su hábitat más natural, podemos decir también que existen otras soluciones que están al margen ya más bien del derecho de patentes, que sería, por ejemplo, los pool de patentes o bancos de patentes de los que se está oyendo últimamente, en los cuales titulares de patentes voluntariamente cederían sus derechos y, por supuesto, también la liberalidad y el carácter altruista de algunos titulares de patentes de invención que han cedido ya sus derechos de propiedad industrial en medio de esta pandemia para que otros puedan hacer uso de ellas sin tener que pagar un canon o un royalty, como es el caso de la empresa de ventiladores Medtronic en Estados Unidos o como pudiera ser el caso también de Intersurgical en Italia, que no ha demandado por infracción de patente a un profesor y a unos alumnos que han desarrollado válvulas similares o muy parecidas a las que tienen patentadas para atender y colaborar en esta pandemia. Pues bien, una vez que hemos hablado ya del principio, del concepto básico de licencia obligatoria y de cómo se contextualiza, quisiera pasar a continuación al segundo punto, que es la regulación. La regulación actual de las licencias obligatorias viene, como establecía nuestro director al comienzo de esta presentación, en la Ley 24/2015 de 24 de julio de patentes, concretamente en los artículos 90 y siguientes. Esta regulación tiene algunas ventajas, o más bien bastantes ventajas en relación con la normativa anterior, la Ley de Patentes 11/1986. Las principales ventajas y diferencias es, en primer término, que se añade una causa adicional en virtud de la cual se puede acordar una licencia obligatoria, que será objeto de mayor desarrollo por Ángel García Vidal y se refiere a aquellos supuestos en los cuales se deba poner fin a una práctica anticompetitiva, así declarada por una decisión judicial o una resolución administrativa firme en aplicación de la legislación nacional o de la legislación europea.
En la ley actual, en la ley de 2015, también se ha recogido un procedimiento mucho más simplificado que el que preveía la ley de 1986, un procedimiento mucho más ágil en el cual se da preponderancia a que las partes lleguen a un acuerdo. Tanto es así que se va a exigir con carácter obligatorio el haber intentado una licencia contractual con carácter previo al inicio de este procedimiento en todos los casos, cuando en la ley del 86 solo se preveía para uno de los supuestos de la licencia obligatoria. El procedimiento va a ser más ágil y, como digo, va a intentar dar, aunque la oficina está detrás, va a intentar dar un papel más protagonista a las partes. Pues bien, dentro de esta regulación procedimental podemos distinguir dos supuestos diferentes. Por un lado, el supuesto del Real Decreto y el supuesto del procedimiento a través de un procedimiento administrativo especial previsto en la Ley de Patentes, que se regirá supletoriamente por la Ley de Procedimiento Administrativo. Comenzando primero por las causas que determinan una posible concesión de una licencia obligatoria, señalaré que son 4. La primera es por falta de explotación o por una explotación insuficiente, remitiéndome al artículo 90 para la especificación de los plazos y las condiciones en las cuales el legislador considera que hay una explotación suficiente o no. El segundo motivo sería por la dependencia de patentes o por la dependencia de una patente con una obtención vegetal. El tercer motivo sería por interés público y el cuarto motivo sería por prácticas anticompetitivas, como había señalado anteriormente, y el último sería para la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación en relación con el Reglamento de la Unión Europea 816/2006 para estados que tengan problemas con la salud pública. Señalados estos supuestos en los que se puede acordar una licencia obligatoria, decíamos que hay dos procedimientos más bien diferenciados. El primero y principal, que podría ser de utilización en el caso de la pandemia que estamos viviendo, sería el de motivos por interés público. No me quiero detener aquí porque sé que Mercedes más adelante va a tratar este tema, pero sí que quería especificar un poquito cuál sería el papel de la oficina en este procedimiento, en el cual se acordaría la licencia obligatoria en virtud de un Real Decreto. Este Real Decreto del Gobierno se acordaría a propuesta del MINCOTUR, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Se sobreentiende que esta propuesta sería trabajada conjuntamente con la Oficina Española de Patentes y Marcas y en el caso de que fuera necesario, como sería lo propio en esta pandemia por afectar a la salud pública, se tendrían en cuenta las alegaciones y valoraciones del Ministerio de Sanidad. En este Real Decreto se acordará asimismo todo el ámbito de aplicación de la licencia obligatoria, así como también sus características, condiciones, canon o posible duración. Pero también cabe la posibilidad que este Real Decreto se remita a un procedimiento que se siga posteriormente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Por lo que respecta al otro procedimiento, al procedimiento que se prevé con carácter más general en la ley de patentes, este se caracteriza porque, como cualquier procedimiento administrativo, se inicia a petición del solicitante mediante la presentación de un formulario instando a la concesión de una licencia obligatoria. Junto con la presentación de esta solicitud deberá pagar una tasa correspondiente y se iniciará el procedimiento. Deberá acreditar que se ha intentado una licencia contractual y, a continuación, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de esa petición al titular de la patente para que exprese lo que se ha ajustado a su derecho. A continuación, se prevé que la Oficina Española de Patentes y Marcas conceda un plazo para que se designe un mediador común para concretar todos los aspectos de esta licencia obligatoria. A falta de un mediador común, el siguiente paso será que cada una de las partes designa un mediador y habrá un tercero que evitará cualquier otro conflicto en nombre de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Finalmente, si no hubiera ninguno de estos acuerdos para un mediador, será la oficina la que finalmente decida cómo y en qué condiciones se expedirá y se concederá esta licencia obligatoria. La resolución que acuerde la concesión de la licencia obligatoria puede ser recurrida, por supuesto, recurrida en alzada y posteriormente agotada la vía administrativa en recurso contencioso administrativo. Asimismo, quería expresar unas notas
sobre esta resolución y sobre la licencia obligatoria, y es que en cualquier caso va a ser una licencia de carácter no exclusivo. El canon que se establezca para remunerar al titular de la patente de invención tiene que ser adecuada a las circunstancias del caso. Por otro lado, esta licencia obligatoria podrá extenderse a un certificado complementario de protección que extienda la protección de esa patente inicial y podrá ser objeto de una cesión, siempre y cuando se ceda con la empresa, pero no podrá ser objeto de una sublicencia. Se podrá inscribir, por supuesto, en el registro de patentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y también se establece en la Ley de Patentes que una vez acordada esta licencia obligatoria con todos sus condicionamientos, la relación que tiene que existir entre el titular de la patente y quien vaya a explotarla tiene que ser una relación de buena fe. Una relación de buena fe que, quebrada, puede ser denunciada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, y si ésta considera que es una quiebra grave e importante o reiterada, podrá incluso decretar la terminación de esa licencia obligatoria. La Oficina Española de Patentes y Marcas, una vez concedida la licencia obligatoria, también tendrá una labor de velar por la buena marcha de esta licencia obligatoria, en el sentido de que si hubiera circunstancias que cambiaran y que motivaran una revisión del canon inicialmente establecido, podrá ser llamada la atención para, en su caso, revisarlo. Y este sería el papel de la Oficina Española de Patentes y Marcas en el procedimiento. Y por último, puesto que creo que ya me estoy acercando al término de mi intervención, no quería dejar de hablar del papel de la Oficina Española de Patentes y Marcas en las relaciones internacionales actualmente. Pues bien, desde la Oficina Española de Patentes y Marcas, nutridos expertos de nuestra casa están atendiendo a reuniones internacionales en las que reiteradamente, no solamente ahora con motivo de la pandemia, pero a lo largo de la historia, se vienen a tratar los temas de los límites y de las flexibilidades en los derechos de patentes, como es el caso del Comité Permanente de Derecho de Patentes de OMPI, al que suele asistir nuestro compañero Leopoldo Vella, o también el Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual, el CDIP de OMPI, al que suelen asistir compañeros del Departamento de Internacionales como Ana Orrecha, Eva Pértica o Regina Valenzuela. Pues bien, seguiremos atendiendo estas reuniones. De hecho, ya nos han comunicado que la reunión del Comité Permanente de Derecho de Patentes se pospone de junio a diciembre. No sabemos si se incluirá en el orden del día, en la agenda, el tema de las licencias obligatorias por esta pandemia, pero estaremos pendientes y las seguiremos. Y por el otro lado, también haremos un seguimiento importante a través de las reuniones que convoca la Comisión Europea a través de su grupo GIPP, el grupo de expertos en materia normativa de propiedad industrial, puesto que, como todos somos conscientes, en el caso hipotético de que ojalá pronto haya una medicina o una vacuna contra el coronavirus, surgirán patentes, y estas patentes de invención probablemente tengan un alcance internacional amplísimo. Por ello, es necesario que haya una coordinación soft entre los países de la Unión Europea, con reuniones periódicas en este formato virtual, para que entre todos compartamos mejores prácticas o información útil sobre qué país ha podido conceder una licencia obligatoria y, en ese caso, cuáles serían las condiciones. De esta manera he abarcado los 3 puntos que me había propuesto en la intervención y, como digo, quedo atenta a cualquier pregunta que pueda surgir en el correo electrónico alejandra.gonzalez@opm.es. Y de esta manera cedo la palabra a José Antonio para que a su vez vaya distribuyendo la palabra. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, Alejandra. Ha sido una intervención muy clarificadora, una exposición muy buena sobre cuáles son los caracteres normativos y también cuál es la idea detrás de la licencia obligatoria. Así que muchas gracias, sobre todo por ceñirte al tiempo. Le paso la palabra ahora a la segunda ponente, ya presentada anteriormente, a la profesora Mercedes Curto. Mercedes, cuando quieras. Muy bien, lo primero de todo, pues agradecer a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la persona de su director, pero por supuesto también todos los funcionarios que están detrás y que han tenido esta iniciativa, que me parece de lo más interesante para difundir la propiedad intelectual en general y sobre todo para abordar un tema que en el momento presente pues está, como bien dicen, de rabiosa actualidad, porque además nos afecta a todos.
Bien, en la exposición, digamos, lo que me voy a plantear, puesto que ha hecho Alejandra una profunda exposición inicial, voy a plantearme algunas cuestiones específicas en relación con las licencias obligatorias y la salud pública. Bien, sabemos, o en el momento actual podemos pensar que los derechos de propiedad intelectual pueden constituir un obstáculo para el tratamiento de ciertas enfermedades, puesto que la existencia de patentes va a hacer más caro y más difícil el acceso a vacunas o a medicamentos que pueden ser esenciales para el tratamiento de esta pandemia que de alguna manera directa o indirecta nos está afectando a todos. Y en esta medida nos ponemos o hemos puesto el foco en un mecanismo que está previsto en el propio derecho de patentes, que son las licencias obligatorias. Con todo, ya me gustaría adelantar que las licencias obligatorias de patentes, a mi entender, en este contexto, no son una panacea. ¿Por qué? Por una parte, porque las patentes no son los únicos derechos de propiedad intelectual que están implicados en el tratamiento de la enfermedad COVID-19, puesto que también hemos visto cómo distintos diseños, por ejemplo, de válvulas para respiradores o normas de estandarización para fabricar mascarillas, pueden estar protegidas por otros derechos de la propiedad intelectual. Y por otro lado, porque hay que ser muy cautelosos a la hora de utilizar este procedimiento, este mecanismo, puesto que puede desincentivar la amenaza de la concesión masiva de licencias obligatorias, puede desincentivar la investigación en este ámbito que es esencial para llegar a esa vacuna o para llegar a ese tratamiento efectivo de la enfermedad. Con todo, lo cierto es que hoy en día lo que pensamos fundamentalmente es en esa futura vacuna o en ese tratamiento efectivo que obviamente su forma natural de ser protegida son las patentes de invención, y lo que nos preocupa es si podemos acceder a ese instrumento, a ese medicamento, y la respuesta es las licencias obligatorias, o una de las respuestas es la licencia obligatoria de patente, puesto que veremos que hay alternativas, como también ha apuntado Alejandra anteriormente. Me voy a centrar en dos de los motivos que justifican en nuestra legislación la concesión de licencias obligatorias, que es la concesión por interés público y, por otro lado, la concesión de una licencia para fabricación de medicamentos, que están previstas en nuestra legislación en los apartados B y E de la Ley de Patentes. Luego ya los tenemos previstos, D y E de la Ley de Patentes. Serán estos fundamentalmente los que analice en esta exposición. Con carácter introductorio les diré que este conflicto entre patentes y salud pública no es nueva. El derecho de patentes es una rama del ordenamiento jurídico en la que se ha tratado de lograr el equilibrio entre intereses que son contrapuestos, y esa tensión en ese equilibrio, en ese balance de intereses, se ve de manera constante y cíclicamente, sobre todo cuando nos vemos afectados por cuestiones que afectan al interés público, se pone en entredicho. Hemos de partir de que la patente surge como consecuencia, o la teoría que justifica o que explica mejor el nacimiento de las patentes es la del pacto social. Surge como una especie de pacto social entre el inventor por un lado y la sociedad por el otro, de forma que se le garantiza al inventor un derecho exclusivo durante un tiempo determinado, a cambio de que haga pública su invención y con eso enriquecer el acervo tecnológico de una comunidad, de modo que una vez que expire esa patente caerá en dominio público y cualquiera podrá poner en práctica esa invención. Ahora bien, ese derecho absoluto que se le reconoce al inventor en esa especie de pacto social no es absoluto, sino que ese derecho exclusivo
está sometido a límites. Por otro lado, se hace hincapié en esa perspectiva de la patente como instrumento para fomentar el progreso tecnológico, pues si no garantizáramos esa exclusividad a quien ha invertido tiempo y recursos en lograr esa invención, no tendría ningún incentivo para lograrla, si cualquiera pudiera parasitar en torno a su esfuerzo. Claro, en un contexto ordinario, digamos, este balance de intereses queda más o menos asentado. Cuando unas grandes farmacéuticas, grandes empresas biotecnológicas invierten ingentes recursos para conseguir una vacuna, un medicamento o un test, parece que va de suyo que sean retribuidas a través de un derecho de exclusiva durante un tiempo determinado, que es la patente. Porque de lo contrario no llegarían a esa vacuna, no llegarían a ese medicamento, no nos podríamos beneficiar de los resultados de su investigación. Pero claro, este balance de intereses quizá se pone en entredicho en una situación de emergencia sanitaria como es la que vemos actualmente, donde todos de alguna manera, directa o indirecta, nos vemos afectados. Y en este contexto nos preguntamos si los límites existentes para el derecho exclusivo, para la patente, son suficientes para hacer frente a ese interés público. En este caso, ¿son las licencias obligatorias el recurso suficiente o más adecuado para satisfacer la salud pública? Y en segundo lugar, nos tenemos que preguntar si es necesario flexibilizar de alguna manera esos límites generales cuando hay una fuerte inversión pública para lograr esa vacuna o ese medicamento, porque la licencia obligatoria es remunerada. Luego, a pesar de que nos viéramos o viéramos la posibilidad de acceder a ese medicamento a través de una licencia obligatoria, ocurriría que tendríamos que pagar 2 veces por la misma prestación, a través de la inversión pública que ha salido de nuestros bolsillos y a través de la remuneración que se le dé al titular de la patente vía esa licencia obligatoria. Bueno, pues vemos que en todo este contexto los límites al derecho de patente y, por lo tanto, también las licencias obligatorias se ponen en el foco de atención de los prácticos y estudiosos del derecho y valoramos, si la licencia obligatoria es el mecanismo más adecuado y, si lo fuera, en qué ámbito concreto o con qué fundamento concreto dentro de nuestra legislación de patentes. Como muy bien ha expuesto Alejandra, las licencias obligatorias de patentes tradicionalmente se han venido asociando a la falta de explotación de la invención. No está justificado un monopolio durante un tiempo determinado que se supone que va a enriquecer el acervo tecnológico de la comunidad si no se explota. Por lo tanto, si una patente no es explotada por su titular, queda sometida a la, sanción de la licencia obligatoria de patentes. Y así lo exponía desde sus orígenes el Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 1883. En nuestra legislación, esta causa de concesión de una patente, de una licencia obligatoria, está prevista en el artículo 91, apartado A, cuando se nos dice que es una causa para concesión de una licencia obligatoria la falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada. Pero esto, en este contexto, no nos sirve, pues para que sea sometido el titular de la patente a una licencia obligatoria por esta causa, tienen que transcurrir al menos 3 años desde que se publicó la concesión de la patente o 4 desde que se presenta la solicitud de la patente. Lo que buscamos es un remedio inmediato para que la vacuna o el medicamento sea accesible sin tener que esperar esos 3 o 4 años como nos prevé el artículo 91A de la Ley de Patentes. Luego, esta causa no sería aplicable al contexto actual. Pero sí que hay unas causas específicas previstas en relación con la salud pública. En primer lugar, tenemos el artículo 91, apartado E, donde nos dice que es posible la concesión de licencias para la fabricación de medicamentos. Para satisfacer la demanda de países que no tienen suficiente capacidad para producir.
Bien, pues ya les anuncio que esta causa no es aplicable en España porque, digamos, la hemos organizado o la hemos introducido en nuestra legislación como exportadores de medicamentos a otros países con necesidad de acceso a esa medicina, pero no como importadores de ese medicamento que se produzca en otro Estado miembro del ACPI, como vamos a ver, para satisfacer la demanda nacional. Luego, esta causa, que vamos a ver muy brevemente, digamos, no sería aplicable en el contexto español porque hemos renunciado a su aplicación dentro del territorio español cuando haya una insuficiencia de demanda para satisfacerla vía exportaciones, o mejor, importaciones desde un país, otro país que fabrica y exporta. Bien, brevemente, sí que me gustaría hacer alusión, aunque sea breve, a esta causa. Decirles que tiene su origen fundamentalmente en el Tratado ACPIC, o mejor, en el acuerdo de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que aparece como anexo 1C del acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio de 1994 y que ha ocasionado muchísimas tensiones entre países menos desarrollados y países, digamos, más industrializados. El Tratado ACPIC obliga a los Estados miembros a patentar o a admitir patentes en todos los ámbitos de la tecnología y, por lo tanto, también en los medicamentos. Muchos países en vías de desarrollo vieron cómo esas patentes sobre medicamentos dificultaban el acceso a determinadas medicinas para dar demanda a las deficiencias o a las enfermedades que afectaban a su población, sobre todo enfermedades muy extendidas en países poco desarrollados como el SIDA, la tuberculosis o la malaria, que son las llamadas enfermedades de los pobres. Bien, pues en el propio Tratado ACPIC, junto a la obligación de reconocer las patentes sobre los medicamentos, se preveía la posibilidad de conceder licencias obligatorias para hacer frente a esas necesidades de salud pública. Claro, muchos países, entre ellos India, Brasil, Sudáfrica, hicieron uso de esas licencias obligatorias para fabricar medicamentos y enseguida empezaron las tensiones entre los países industrializados, titulares de las patentes, y los países más desfavorecidos que concedían esas licencias obligatorias para producir genéricos y satisfacer las necesidades de su población. Esa tensión llevó a que en el año 2001, en una declaración en Doha, se llegara a explicitar lo que ya estaba implícito en el acuerdo ACPIC, que es que los Estados miembros de la OMC son libres para conceder licencias obligatorias por razones de salud pública y que cada uno tiene la capacidad de valorar cuando está ante esta situación. El problema es que el artículo 31 del ACPIC, en su letra F, obligaba a que esa licencia obligatoria se concediera de modo que se fabricara ese genérico dentro del mercado interno del país miembro que concedía la licencia obligatoria para satisfacer esa demanda nacional. Y eso claramente era insuficiente para países que no tenían la tecnología suficiente para fabricar esos medicamentos. De modo que en el año 2003 se llegó a otra solución a través de una decisión del Consejo de los ACPIC en la que se llegó al acuerdo de que también se podía conceder una licencia obligatoria en un país exportador que fabricara esos genéricos en ese Estado miembro o en ese miembro para importarlos, o mejor desde su punto de vista, para exportarlos al miembro que tenía las deficiencias para satisfacer la demanda de su población. Luego, en ese caso, digamos, el país en necesidad podía satisfacer esa demanda de medicamento importando genéricos desde un país exportador al que se le había concedido la licencia obligatoria para fabricar esos medicamentos con vistas a la exportación. Bien, esta solución fue incorporada después al propio acuerdo de los ACPIC en el año 2005 y entró en vigor en 2017, en el que se introdujo un nuevo artículo 31 bis recogiendo esa posibilidad.
El problema es que, como ya les dije, muchos Estados miembros renunciaron a esa posibilidad de satisfacer sus deficiencias en la producción de medicamentos a través de esa vía de la importación desde países a los que se le había concedido la licencia obligatoria para exportar, y entre ellos todos los países de la Unión Europea. Luego España, en el momento actual, no podrá satisfacer una futura demanda o insuficiencia de abastecimiento de un medicamento o de una vacuna necesaria para tratar el COVID-19 por esta vía, porque tal como recoge el Reglamento 816/2006, el papel de España en este contexto es únicamente el de exportador, es decir, podría concederse la licencia obligatoria en el territorio español para fabricar medicamentos con destino a otro Estado miembro de la OMC en el que se demandará por insuficiencia, digamos, de abastecimiento ese medicamento, pero no como importador. Lo que sí tenemos es por supuesto, la posibilidad de satisfacer la demanda vía importaciones paralelas en España, no a través de genéricos, sino a través del medicamento original, del producto original. Otra cuestión es que de manera efectiva esto sea posible, porque estamos viendo cómo la mayoría de los países están poniendo muchísimos obstáculos a la exportación de los medicamentos que puedan ser esenciales para tratar a su propia población. Luego, aunque teóricamente siempre está abierta la vía de las importaciones paralelas para traer esos medicamentos originales, no genéricos, de otros países que los produzcan, en la práctica estamos viendo cómo eso está ocasionando muchísimos problemas. Pero sí tenemos otra causa que podríamos aplicar, como ha dicho Alejandra, en el momento actual y que además está recogida en la legislación española de una manera bastante eficiente, digamos, en comparativa con otros países de nuestro entorno, sería aplicable y además de una manera bastante eficiente. Esta causa de concesión de licencia obligatoria es la que se contempla en el apartado D del artículo 91 de la Ley de Patentes, que se explicita en el artículo 95. Nos dice este artículo que por motivos de interés público el Gobierno podrá someter, y esto es muy importante, en cualquier momento, y además tanto una solicitud de patente como una patente ya otorgada al régimen de licencias obligatorias, disponiéndolo así por Real Decreto. Luego, con un acto, digamos, gubernamental, un acto administrativo, podría someterse esa vacuna, o mejor, esa patente sobre esa vacuna o esa patente sobre ese medicamento para tratar la COVID-19 a una licencia obligatoria y además en cualquier momento, no tanto si está en vía de solicitud como si se trata de una patente ya otorgada. Hay que tener en cuenta que el proceso de concesión de una patente es largo. Hasta que se publica son al menos 18 meses, hasta que se publica la solicitud de patente, pero hasta que se concede pueden pasar muchísimos meses más, incluso bastantes años, ¿no? Luego, realmente es importante esta idea de que en cualquier momento, tanto en fase de solicitud como ya concedida, se puede conceder esa licencia obligatoria por motivos de interés público. El concepto de interés público es un concepto, como bien saben, muy indeterminado. Son estos grandes conceptos, digamos, públicos o de derecho público que es difícil concretar, pero la Ley de Patentes nos ayuda a concretarlo. Nos dice que se entiende que existen motivos de interés público cuando la iniciación, el incremento o la generalización de la explotación del invento o la mejora de las condiciones en que tal explotación se realiza sean de primordial importancia para la salud pública o para la defensa nacional. Y también cuando las necesidades de abastecimiento nacional así lo exijan. Parece que estamos viendo claramente la situación de emergencia que se está provocando y que, digamos, permitiría paliarla a través de este instrumento, porque claramente estaríamos ante una situación de interés público.
Luego, es importante la regulación que ha hecho la legislación, el legislador español, porque vemos que nos da el instrumento adecuado para paliar, digamos, un posible desabastecimiento, una falta de abastecimiento en relación con la vacuna o el medicamento para tratar la COVID-19. Además, vemos que se regula de una manera bastante objetiva. No se tiene que demostrar abuso o mal uso del titular de la patente. Basta con el criterio objetivo. Es necesario para satisfacer la salud pública. No tendremos que probar ningún criterio subjetivo, ninguna intencionalidad por parte del titular de la patente para que se vea sometida esa patente a una licencia obligatoria por esta causa. Además, es muy importante que se trata de un procedimiento muy simplificado. No es necesario someterlo a todo el procedimiento contradictorio, aunque sí habrá contradicción, como veremos seguidamente, pero el procedimiento, digamos, general de actuación de la Oficina Española de Patentes y Marcas se queda mucho más reducido porque parte de un Real Decreto donde ya se establece la concesión, o mejor, el sometimiento de esa patente a la concesión de una licencia obligatoria. Ese Real Decreto lo hará el ministro de Industria, Energía y Turismo en relación con el ministro de Sanidad, en este caso, porque está afectada la salud pública. Muy importante, no se negocia previamente con el titular de la patente ese Real Decreto, cosa que sí se hace en otras legislaciones. Por ejemplo, Canadá ha tenido que reformar a través de la ley por la que se declara el estado de emergencia este aspecto, porque sí se obligaba a ese diálogo previo con el titular de la patente antes de someterlo a un Real Decreto, a someterlo a licencias obligatorias por Real Decreto. Además, muy importante, también lo apuntó Alejandra, en ese propio Real Decreto se podrán establecer ya las condiciones de esa licencia obligatoria. Luego, se simplifica muchísimo el procedimiento para la concesión de la misma. Obviamente también podrá remitirlo al procedimiento general de la Oficina Española de Patentes y Marcas para fijar esas condiciones, pero parece que en una situación de emergencia no sería lo más conveniente. Y además simplifica aún más porque en estos casos de emergencia nacional no es necesario que el solicitante de la licencia obligatoria pruebe que ha intentado conseguir una licencia contractual, una licencia voluntaria del titular de la patente con anterioridad a la solicitud de la licencia obligatoria. Luego, el procedimiento es mucho más expedito que un procedimiento general para conceder una licencia obligatoria. En todo caso, sí que será necesario que quien considere que puede explotar esa patente lo solicite así una vez que ha sido sometida a licencia obligatoria por Real Decreto, lo solicite ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y ahí sí el titular de la patente tendrá, digamos, el derecho a ser oído porque se le dará traslado de esa solicitud para que exponga lo que tenga por conveniente. Pero la oficina, digamos, no tendrá que iniciar ese procedimiento de mediación para fijar las condiciones de la licencia, puesto que ya estarían establecidas por el Real Decreto y únicamente tendrá que valorar si efectivamente el solicitante de la licencia obligatoria tiene la capacidad necesaria para poner en práctica esa invención. Además, es muy importante que el recurso que se pueda poner frente a esa decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas en ningún caso tiene efectos suspensivos. Luego se podrá poner en práctica esa licencia obligatoria sin esperar a la resolución final, en su caso, del contencioso administrativo que se inicie. Obviamente es un sistema, el de la legislación española, que presenta multitud de bondades, puesto que ya hemos visto que es un sistema rápido, es un sistema que fomenta la seguridad jurídica, porque la concesión viene establecida por el propio Real Decreto, no se deja a la discrecionalidad de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que es aplicable a la solicitud de patente, luego aun cuando todavía no esté concedida, ya se puede someter la solicitud de patente
a la licencia obligatoria, que abarca también la licencia obligatoria los posibles certificados complementarios de protección sobre la patente base, lo cual es muy importante porque estamos viendo que muchos medicamentos que se están probando no son nuevos, sino que ya existían patentes sobre los mismos. Lo que se le está dando es un nuevo uso. Luego, esto es importante y que además se trata de un procedimiento ágil, rápido, que digamos, tiene ciertas garantías porque siempre el titular de la patente va a ser oído en la fase administrativa, en la fase que se desarrolla ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Con todo, me planteo que se trata de un sistema que hay que aplicar con muchísimas cautelas para que sea efectivo. En primer lugar, es muy importante que las autoridades competentes, antes de promulgar ese Real Decreto, hagan todas las valoraciones necesarias para ajustar debidamente las condiciones en las que se tiene que conceder esa licencia obligatoria, porque ello, como hemos visto, evita demoras injustificadas del procedimiento y porque además no es bueno lanzar la idea de que de alguna manera va a haber ciertas medidas cuasi confiscatorias porque se va a ver remunerada esa licencia obligatoria de una manera ínfima, una manera escasa. Eso, a mi modo de ver, desincentivaría la investigación y ahora lo que queremos llegar es cuanto antes a esa vacuna o a esa patente. Y además también es muy importante que se haga esa valoración previa por parte de las autoridades competentes porque tenemos que tener claro que efectivamente tenemos en nuestro país la industria necesaria para poner en práctica estas licencias obligatorias. Porque, como hemos visto, cuando el solicitante, una vez que se ha aprobado el Real Decreto, tiene que solicitar esa licencia ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, tiene que probar que cuenta con los medios necesarios para poner en práctica la invención. Cuando se trata de licencias obligatorias por Real Decreto que afectan a de patentes que afectan a la defensa nacional, la propia Ley de Patentes especifica que se puede indicar ya claramente en ese Real Decreto quién va a ser el licenciatario, pero no se prevé ese sistema cuando se trata de licencias obligatorias por Real Decreto para la salud pública. Luego, tenemos que tienen que valorarse adecuadamente que tenemos los medios, el solicitante de la licencia obligatoria tiene los medios adecuados para poner en práctica esa patente. Claro, siempre podemos pensar que, tal como dice el artículo 90 de la Ley de Patentes, es posible explotar importando, ¿no? Esa concepción amplia de la explotación que prevé el artículo 90. Pero insisto, en el momento actual estamos viendo que esas importaciones en muchas ocasiones plantean muchísimos problemas porque los países son reticentes a que se exporten medicinas, medicamentos, test de diagnóstico que sean esenciales para tratar a su propia población. Y lo que sí ocurre, y eso lo tenemos siempre, es que las licencias obligatorias de patente por esta causa, desde luego, pueden ser un importante instrumento disuasorio para que las empresas farmacéuticas, que potencialmente son los titulares de esas patentes, realicen abusos, están tentadas a incrementar los precios de una manera abusiva, cuestiones, digamos, que relacionan esta explicación con la que veremos a continuación por el profesor García Vidal. Siempre parece que esa espada de Damocles de verse sometido a una licencia obligatoria de patentes les llevará a negociar de buena fe unas licencias contractuales que permitan satisfacer adecuadamente la demanda de esos productos en cada uno de los países en los que ese producto esté patentado. Como les digo, y muy sucintamente... Profesora Curto, hay que ir finalizando. Sí, esta regulación presenta muchísimas ventajas respecto a la legislación española, respecto a otros países de nuestro entorno, como la legislación francesa, que de hecho están pensando en aplicar la Ley de Emergencia Nacional para satisfacer ese problema.
ya se ha previsto por parte del Congreso chileno o ecuatoriano, siempre cabe la medida de la expropiación, que está también contemplada en la ley de patentes, pero no parece la más adecuada. Se apunta también la posibilidad de que esas licencias obligatorias estén fundamentadas no en la ley de patentes, sino en el Real Decreto de 14 de marzo por el que se promulga o se decreta el estado de alarma. No parece lo más conveniente, porque son términos demasiado vagos para aplicar esta sanción y porque además tiene una limitación temporal, como todos conocemos. En todo caso, una alternativa sería confiar, como hemos visto, que han hecho algunas empresas, en que no van a ejecutar el enforcement de sus derechos de patentes, como ha sido el caso de AVI en relación con el medicamento Caletra, o, como también apuntaba Alejandra, ese patent pool de distintas patentes, distintas solicitudes, de distintos derechos de propiedad intelectual, no solamente patentes, digamos, que se puedan poner en común por parte de las empresas y que se puedan licenciar, bien de forma gratuita, bien en términos admisibles y razonables. Y aquí, como hemos visto, la Unión Europea puede jugar un papel esencial, digamos, satisfaciendo la demanda de todos los ciudadanos, fundamentalmente europeos, que queremos una respuesta a esta necesidad que estamos sintiendo. El problema de ese patent pool es la compatibilidad con el derecho antitrust, que seguramente el profesor García Vidal analizará. Muchísimas gracias. Les dejo mi correo electrónico por si tuvieran cualquier cuestión, cualquier pregunta, para que podamos discutir sobre este interesante tema. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Te doy la palabra. Muchas gracias, Mercedes, por tu intervención, en la que, gracias a la ayuda de una presentación, pues has tocado muchísimos aspectos, mucho más allá de lo que tocó Alejandra en primer lugar, y que efectivamente suscitan muchas relaciones entre sí y que nos permitan además un horizonte de debate interesante sobre esta cuestión, como por ejemplo la idea de el uso, o no el uso, sino la amenaza, entre comillas, del uso de una patente, de una licencia obligatoria de patente, precisamente para fomentar otro tipo de licencias, llamémoslas contractuales, llamémoslas voluntarias, precisamente para conseguir un fin análogo sin necesidad de recurrir a una posición unilateral del poder público. Es muy interesante, sin duda, y quizá podemos debatir sobre ello con posterioridad. Le paso la palabra ahora al profesor Ángel García Vidal, de la Universidad de Santiago de Compostela, que sin duda también hablará de muchos temas relacionados con el topic general sobre las licencias obligatorias en materia de patentes, y así finalizaremos el turno de nuestros tres ponentes de lujo. Ángel, tienes la palabra. Muchas gracias por colaborar con nosotros. Hola, buenos días a todos. Por supuesto, quiero, ante todo, agradecer muy sinceramente a la Oficina Española de Patentes y Marcas la invitación para participar en esta mesa redonda virtual. Agradecimiento que personalizo fundamentalmente en su director, don José Antonio Gil Ceredonio, y además me permite compartir mesa virtual con dos ponentes de la talla como son Alejandra González o Mercedes Curto. Voy a compartir mi presentación y una vez que haya hecho eso ya comienzo. Creo que ya se está viendo en pantalla. Efectivamente, yo voy a hablar, después de las dos ponencias precedentes, de las licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas. Son 4 grandes puntos en los que me quiero detener. Los 2 primeros van a ser brevísimos porque ya han sido en alguna medida abordados por las ponentes anteriores, y el fundamental será el último de ellos. Voy a, ante todo, ubicar estas licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas en el contexto internacional y en el contexto legal español. Luego haré una referencia a los problemas que la actual crisis del coronavirus está generando desde la perspectiva del derecho de defensa de la competencia, y con esos 2 elementos ya establecidos, en la parte final, en el apartado 4, ya me detendré en el análisis de estas licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas, viendo los principales presupuestos y condiciones para su aplicación. Comenzando por la primera cuestión. Aquí ya se ha dicho que las licencias obligatorias patentes están recogidas en el Convenio de la Unión de París y en el Acuerdo ACPIC.
En el artículo 5 del Convenio de la Unión de París se dice que se podrán conceder licencias obligatorias para prevenir los abusos que se deriven del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente. Y se pone como ejemplo la falta de explotación. En el artículo 31 del Acuerdo de los ACPIC, también aquí mencionado, se permite a los miembros de la OMC la previsión de licencias obligatorias en relación o para permitir el uso por el gobierno de la invención patentada o por terceros autorizados por el gobierno. De estos dos preceptos de los tratados internacionales se deriva algo claro, y es que tanto el CUP como el ACPIC permiten la introducción de licencias obligatorias sin restringir las causas por las cuales los Estados pueden prever esas licencias obligatorias. Se ha dicho también por la profesora Mercedes Curto, se ha mencionado la declaración relativa al acuerdo sobre los ACPIC y la salud pública adoptada en el 2001, en la que, en esta declaración de Doha, se afirma expresamente que cada miembro tiene el derecho de conceder licencias obligatorias y la libertad de determinar las bases sobre las cuales se conceden tales licencias. Es decir, las causas por las cuales un Estado puede prever la concesión de una licencia obligatoria no son o no vienen determinadas de modo taxativo por estos textos internacionales. Si hubiera cualquier duda, que insisto, no la hay, la Declaración sobre Protección de Patentes, Soberanía Regulatoria bajo el ACPIC, que se elaboró y se firmó en Múnich en el año 2014 por una serie de académicos, lo deja meridianamente claro. Ninguna de dichas disposiciones, se refiere al CUP y al acuerdo ACPIC, contiene alguna restricción con respecto a los fundamentos sobre los cuales se puede emitir una licencia obligatoria. Bien, sobre esa base, libertad para prever los motivos que justifiquen la existencia de licencias obligatorias de patente. Sobre esa base, digo, pese a la libertad, el acuerdo ACPIC menciona una de esas posibles causas. En la letra K del artículo 41 se alude a aquellos casos en los que los Estados miembros conceden licencias obligatorias cuando se hayan permitido esos usos para poner remedio a prácticas que, a resultas de un proceso judicial o administrativo, se haya determinado que son anticompetitivas. Es decir, ¿qué tenemos? Que el acuerdo ACPIC da libertad, pero menciona expresamente como una de las posibles causas por las que se concedan las licencias obligatorias la existencia de una resolución judicial o administrativa que haya declarado que media una práctica anticompetitiva y esa sea la causa, la práctica anticompetitiva, que justifique la concesión de las licencias obligatorias de patente. Sobre ese contexto internacional, y damos el siguiente paso y vamos a la legislación española. España, el Reino de España, ha hecho uso de esa libertad que se le concede para la determinación de las causas que justifican la concesión de licencias obligatorias y, como ha destacado también ya anteriormente Alejandra, en la Ley de Patentes del año 2015, la actual Ley de Patentes, se menciona expresamente las licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas. En la ley anterior de patentes, en la del 86, en el artículo 80, también se trataba esta cuestión. En ese artículo 80, que tienen reproducida en la diapositiva que estoy proyectando en este momento, se dice que en el caso de que el titular de una patente fuera condenado por violar gravemente las normas de la ley 110.1963 sobre represión de las prácticas restrictivas de la competencia, la sentencia condenatoria podrá someter la patente con carácter forzoso al régimen de licencias de pleno derecho. Se preveía que se realizase por parte del titular de la patente una práctica restrictiva de la competencia y que hubiera una sentencia que condenase al régimen no de licencias obligatorias, sino al régimen de licencias. Esto se modifica en la vigente Ley de Patentes del 2015, donde se enumeran las distintas causas que pueden justificar la concesión de licencias obligatorias y que ya han sido analizadas, y entre las cuales se encuentra la del artículo 94, licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas. Bien, hemos, por lo tanto, en estos dos primeros apartados, que como les avanzaba, he expuesto brevemente, ubicado la disposición legal vigente actualmente en España, artículo 94 de la Ley de Patentes, con la previsión de unas licencias obligatorias que descansan en la existencia de prácticas anticompetitivas. Bien, visto esto, un tercer aspecto que quiero poner de manifiesto antes ya de adentrarme
en el análisis concreto de la regulación del artículo 94 de la Ley de Patentes. ¿Qué importancia tiene la cuestión de las prácticas anticompetitivas en la actual crisis de coronavirus? Mucha. En cuanto se desató la crisis sanitaria actual, los organismos de defensa de la competencia han adoptado resoluciones y declaraciones para manifestar públicamente que van a estar muy atentos a cualquier conducta anticompetitiva que se desarrolle en el mercado a raíz de la actual crisis del coronavirus. Es el caso, por ejemplo, de la European Competition Network, que aprobó una declaración que una diapositiva en la que advierte de la necesidad y del control de las prácticas anticompetitivas. La European Competition Network une a los distintos órganos de defensa de la competencia de los distintos estados europeos. Lo propio hizo también la ICN, la International Competition Network, en la misma medida, y en el ámbito español, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, que sabido es el órgano regulatorio que se encarga del control del derecho de defensa de la competencia, ha creado un buzón especial para denuncias y consultas relacionadas exclusivamente con la aplicación de las normas de competencia en el contexto del COVID-19. En la declaración, en la nota de prensa en la que informa de esta creación del buzón especial, advierte expresamente la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia que perseguirá cualquier conducta que pretenda aprovechar la crisis actual en perjuicio de los consumidores y por este motivo está siguiendo muy de cerca la evolución de los mercados afectados y en particular la formación de los precios. Es decir, la crisis actual puede generar o puede ser un incentivo, puede ser una circunstancia que lleve a los operadores del mercado a realizar conductas anticompetitivas y es por eso por lo que los órganos de defensa de la competencia están adoptando unas medidas de vigilancia y de control especial. Bien, ahora que hemos visto todo esto, estamos en condiciones de unir los distintos elementos. Si, como acabamos de ver, la crisis del coronavirus puede generar conductas anticompetitivas, no es de excluir que haya resoluciones judiciales o administrativas que declaren la existencia de conductas anticompetitivas y si esas conductas anticompetitivas se realizan con ocasión del ejercicio de un derecho de patente, eso concluya en la concesión de licencias obligatorias para poner remedio a la existencia de esas prácticas anticompetitivas. Y es esto lo que, en mi opinión, justifica la necesidad de analizar esta causa de concesión de licencias obligatorias en el actual marco y contexto de la crisis del COVID. Debemos, por tanto, acudir a ese artículo 94 de la Ley de Patentes al que antes me refería para analizar las principales cuestiones de régimen jurídico y los principales requisitos y condiciones que deberán cumplirse en la hipótesis de que se pretenda la concesión de una de estas licencias. Para ello, para analizar estas cuestiones de los presupuestos y las condiciones, podemos hacernos varias preguntas nucleares. En primer lugar, ¿cuándo proceden estas licencias obligatorias? ¿Cuándo es posible? ¿Qué tiene que ocurrir? Bien, la primera respuesta a este interrogante es que tiene que producirse una conducta anticompetitiva, una práctica anticompetitiva, porque la licencia obligatoria es la respuesta a la existencia de esa conducta anticompetitiva. El artículo 94 de la Ley de Patentes dice literalmente que tiene que concurrir una violación del derecho de la competencia. Por lo tanto, conducta competitiva que esté recogida como tal conducta competitiva en el derecho de defensa de la competencia al que ahora a continuación me referí. En todo caso, esta previsión parte de que o entronca con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una jurisprudencia clásica, según la cual las patentes y el derecho de la competencia comparten un mismo objetivo, que es fomentar la innovación y mejorar el bienestar de los consumidores. Y sobre esa base de que las patentes, derechos de propiedad industrial en general, no son per se contrarios al derecho de defensa de la competencia, sino que son un incentivo para conseguir ese bienestar de los consumidores, el Tribunal de Justicia ha dicho en repetidas ocasiones que la titularidad de un derecho de propiedad industrial y, por lo tanto, la titularidad de una patente por sí misma no es contraria al derecho de defensa de la competencia. Lo que puede ser contrario al derecho de defensa de la competencia es el ejercicio concreto y a la vista de las circunstancias particulares de ese derecho de patente.
Ya digo, esta es una jurisprudencia muy consolidada del Tribunal de Justicia, sentada ya desde sentencias de la década del 60 del siglo XX, la Grundig-Consten o la Parquet-Davis, pero hay muchas más, y digo, es una jurisprudencia muy asentada, que también es cierto que ha recibido importantes críticas doctrinales, pero no vamos en este momento a entrar en ellos. Lo relevante es que el artículo 94 parte de que una patente per se no es contraria al derecho a la competencia, pero puede suceder que su ejercicio sí, puede suceder que haya, por medio de su ejercicio, una violación del derecho de la competencia que requiera la concesión de una licencia obligatoria. Como les decía, el artículo 94 nos remite al derecho de la competencia, derecho de defensa de la competencia. En la actualidad se recoge en el ámbito de la Unión Europea fundamentalmente en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el ámbito nacional en la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley 15/2007 de 3 de julio. En el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en la Ley de Defensa de la Competencia, se regulan distintas conductas que pueden resultar contrarias al derecho de defensa de la competencia. En primer lugar, las conductas o prácticas colusorias. En segundo lugar, el abuso de la posición dominante. En tercer lugar, el control de las concentraciones económicas de ayudas públicas. Y en el caso de la ley española, el falseamiento de la libre competencia por actos. De todos estos supuestos de vulneración del derecho de la competencia, por medio de una patente, los casos más frecuentes de conducta contraria al derecho de la competencia, de conducta anticompetitiva que se van a producir en el mercado, son los de abuso de posición dominante. Puede haber conductas contrarias al derecho a la defensa de la competencia, por ejemplo, en la negociación de licencias voluntarias y dar lugar a conductas colusorias, pero eso rara vez va a justificar la concesión de una licencia obligatoria, porque habrá otros medios del derecho de antitrust para poner remedio a dichas situaciones, como la nulidad de esos acuerdos o la obligación de... Lo mismo sucede con las medidas de control de las concentraciones económicas. Se puede establecer como condición para autorizar una concentración económica que uno de los miembros conceda una licencia de su patente, pero eso no es una licencia obligatoria de patente, es una condición para la autorización de la concentración económica, de tal manera que la empresa podría ser libre de no aceptar la concesión de la licencia y no dar lugar a dicha concesión. Como digo, los casos de conducta anticompetitiva por medio de una patente que den lugar a una violación del derecho de la competencia nos llevan prácticamente de manera irremediable a la figura del abuso de la posición dominante. Y por eso me quiero detener brevemente, no puedo aquí por razones de tiempo ni está justificado hacer un análisis detenido del derecho de defensa de la competencia, pero sí 4 o 5 pinceladas que nos den las pautas que necesitamos para la comprensión de los supuestos de hecho que pueden justificar la concesión de una licencia obligatoria. Para que haya abuso de posición dominante por parte del titular de la patente, y aunque parece una perogrullada, lo primero que tiene que haber es posición dominante del titular de la patente. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido en reiteradas ocasiones, he citado un par de sentencias, pero hay más, que la mera titularidad de un derecho de propiedad industrial o intelectual no supone automáticamente gozar de posición de dominio en el mercado. No es correcta una interpretación según la cual se diga si la patente me da un derecho de exclusiva, la patente me da un monopolio legal, tengo posición dominante y por lo tanto cumplo este primer requisito. Eso no es así. La mera titularidad del derecho no concede la existencia de una posición dominante en el mercado. Puede que sí en algún caso, pero insisto, no es algo automático y habrá que aplicar los criterios de derecho de defensa de la competencia para la determinación de dicha posición de dominio. El análisis de mercado de producto, el mercado geográfico, ver los distintos elementos que pueden llevar a... Bien, vamos a suponer que el titular de la patente, por la mera titularidad de la patente o por las circunstancias concurrentes en el mercado, ostenta una posición de dominio. Eso, por sí mismo, tampoco es contrario al derecho de defensa de la competencia. Lo que es contrario al derecho de defensa de la competencia es que, teniendo esa posición de dominio, abuse de dicha posición. Y aquí hay posibles conductas abusivas que pueden realizarse por medio o con el ejercicio de un derecho de patente. Primera es el precio excesivo del producto patentado. Como tengo la patente, como tengo la exclusiva y como además gozo de la posición de dominio en el mercado, voy a poner un precio excesivo a mi producto patentado. El
precio excesivo es uno de los supuestos específicos previstos en el derecho de defensa de la competencia de conducta abusiva. Pues bien, a este respecto, el Tribunal de Justicia también ha dicho en repetidas ocasiones que el mero hecho de que el precio del producto patentado o protegido por otro derecho de propiedad industrial sea superior al de otros productos similares no implica necesariamente la existencia de un abuso. ¿Por qué? Porque se entiende que el titular del derecho de propiedad industrial, en nuestro caso el derecho de patente, tiene la facultad de incrementar los precios para obtener la compensación por la correspondiente inversión en gastos de investigación y de tal. Puede que el precio sea excesivo, pero no cualquier aumento en relación con el producto patentado frente al producto no patentado debe llevar a tal conclusión. No me puedo detener aquí, hay muchos criterios jurisprudenciales para la determinación de cuándo un precio es excesivo o no, tienen que hacerse comparaciones con los costes, con eventuales competidores. Otra posible conducta abusiva del titular de la patente, la negativa a licenciar. Tengo la patente y me solicitan licencias voluntarias y yo me niego injustificadamente a conceder licencias a quien me las solicite. También es una cuestión analizada por el Tribunal de Justicia que ha sentado que el mero hecho de negarse a conceder una licencia, incluso aunque se le ofrezca al titular una compensación razonable, eso por sí mismo no es una conducta abusiva o contraria al derecho de defensa de la competencia. Para que haya una conducta contraria al derecho de defensa de la competencia tienen que concurrir otras circunstancias, las que se establecen en distintas sentencias del Tribunal de Justicia, como por ejemplo que se impida la entrada de competidores en un mercado secundario. Pero si no se dan esas circunstancias especiales, un titular de una patente no está obligado a conceder licencias a cualquiera que se las dé. También puede haber conducta abusiva si el que concede licencias, las concede, licencias voluntarias, pero impone una regalía excesiva, una regalía elevadísima, o impone divergencias injustificadas en las regalías. A un licenciatario le exige una cantidad y a otro le exige otra cantidad sin que haya nada que lo exija. En relación con estas hipótesis de exigencia de regalías excesivas, se plantea el problema de los estándares técnicos y las licencias FRAN, licencias justas, razonables y no discriminatorias. Es aquellas hipótesis en las que para la realización de un producto o la prestación de un servicio hay que seguir una determinada norma técnica, un estándar técnico, y alguno de esos pasos que exige el estándar técnico están protegidos por patente. Normalmente los titulares de patente que participan en la creación de estos estándares técnicos se obligan a la concesión de licencias para permitir a terceros poner en práctica dicho estándar técnico. Y esas licencias tienen que ser licencias justas, razonables y no discriminatorias. Esto en la práctica genera dificultades para determinar cuándo la licencia, la regalía exigida es justa, razonable y no discriminatoria. Si la licencia se concede pero se exige una regalía excesiva, se entiende que puede haber una conducta abusiva, un abuso de posición dominante. Así se deriva de una sentencia importante del Tribunal de Justicia, la sentencia Huawei de 16 de julio del 2015, donde se sientan algunas pautas al respecto. En todo caso, al hilo de esta alusión que les he hecho a la cuestión de los estándares técnicos, la crisis del COVID ha hecho que algunos de estos organismos de estandarización técnica, como el CEN y el CENELEC, Comité Europeo para la Estandarización o el Comité Europeo para la Estandarización Electrotécnica, hayan puesto a disposición del público sus estándares técnicos. Ahora bien, eso no significa más que lo que han hecho estas entidades de estandarización es permitir acceder a los estándares técnicos sin tener que pagar la regalía correspondiente por propiedad intelectual, por derecho de autor. Porque esos estándares técnicos están protegidos como texto que son por propiedad intelectual, se han puesto a disposición del público. Ahora bien, si en alguno de esos estándares técnicos hubiera que realizar un paso que estuviera patentado, estos acuerdos del CEN y del CENELEC no implican que no tenga que pagarle una regalía al titular de esa patenta, que no tenga que obtener una licencia voluntaria. Lo que tendré es que ofrecerle una regalía FRAND, una regalía justa, razonable y no discriminatoria. Si el titular me exigiese una regalía excesiva, entonces estaría abusando de su derecho de patente y realizando una conducta anticompetitiva. Bien, brevísimamente para terminar esta parte, ya para ir cerrando mis posiciones. Otra posible conducta abusiva del titular de una patente, presentar demandas judiciales abusivas, es decir, demandas judiciales
carentes de todo fundamento. El titular de la patente se dedica a demandar a terceros con la única finalidad, de hostigar a la parte contraria y finalmente con la intención de suprimir a la competencia. Eso ha sido reconocido por la Comisión Europea y por el Tribunal General en ocasiones como una manifestación de una práctica abusiva y una práctica de abuso de la posición dominante contraria al derecho de defensa de la competencia. Y que puede ser de aplicación, por ejemplo, en los casos cada vez más frecuentes de patent troll. En fin, también la mera solicitud de una patente puede constituir una conducta abusiva. Pensemos en los casos de las marañas de patentes, patent thickets, o en los supuestos en los que el solicitante de una patente que tiene posición dominante realiza afirmaciones engañosas o falsas deliberadamente a la Oficina de Propiedad Industrial con vistas a la obtención. Bien, esos son los principales casos en los que procederá o existirá una violación del derecho de la competencia. Ahora que existen o que se manifiestan esos casos, la siguiente pregunta es: ¿quién determina que efectivamente se ha producido una infracción del derecho de la competencia? Y la respuesta, que se deriva del artículo 94 de la Ley de Patentes, es que eso le corresponde a los órganos de defensa de la competencia. En España, la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, o en aquellos casos en los que las comunidades autónomas hayan asumido competencias en la materia y entendiendo su competencia, los órganos autonómicos de defensa de la competencia. Y en el ámbito de la Unión Europea, el órgano de defensa de la competencia es la Comisión Europea. También pueden determinar o apreciar la existencia de infracción del derecho a la competencia los tribunales, porque esas decisiones de los órganos administrativos son recurribles en la vía jurisdiccional. En todo caso, según el artículo 94 de la Ley de Patentes, la resolución administrativa o jurisdiccional firme que haya declarado la violación del derecho de la competencia es el presupuesto que va a dar lugar a la concesión de la licencia obligatoria. Llegados a este punto, tenemos una conducta anticompetitiva. Hay una resolución judicial o administrativa o judicial firme que reconoce la existencia del carácter anticompetitivo. Tercera pregunta: ¿quién establece la sujeción a las licencias obligatorias? La Ley de Patentes parte del supuesto de que es la propia resolución judicial o administrativa la que decreta directamente la sujeción de la patente al régimen de licencias obligatorias. Pensemos en una autoridad administrativa, pensemos en un tribunal que, una vez constatada la conducta anticompetitiva, entiende que para ponerle fin y remedio procede la sujeción de la patente al régimen de licencias obligatorias. Bien, ese será un supuesto que no plantee problemas. Decretada por la autoridad administrativa o judicial la sujeción al régimen de licencias obligatorias, esa resolución se comunica a la Oficina Española de Patentes y Marcas y se sigue el trámite correspondiente. Lo que puede generar problemas es la siguiente situación. ¿Qué pasa si el órgano judicial o administrativo declara la conducta anticompetitiva, pero no dice nada? No obliga, no establece el régimen de licencias obligatorias. ¿Cabe la posibilidad de que un particular, a la vista de la existencia de esa sentencia o de esa resolución del órgano de defensa de la competencia, acuda a la OEPM ahora a solicitar la concesión de la licencia obligatoria? La doctrina que ha analizado la cuestión entiende que tal posibilidad debe ser reconocida y comparto los argumentos que se esgrimen al respecto, por ejemplo, por el profesor Carbajo Cascón. Lo que pasa es que si acudimos al reglamento de la Ley de Patentes, parece que el reglamento no ha acogido esa interpretación, porque cuando en el artículo 86 del reglamento se habla de la solicitud de licencia obligatoria, en el artículo 86.1 se habla de la solicitud por cualquier persona que solicita la licencia obligatoria a la OEPM, pero eso lo restringe a los supuestos del artículo 92 y el artículo 93. Deja fuera los del artículo 94. Los del artículo 94 se regulan en el apartado 2, cuando dice: si en aplicación de lo dispuesto en los artículos 94 y 95 de la ley se decretara el sometimiento de una patente al régimen de licencias obligatorias, la OEPM publicará una mención en el Boletín Oficial de Propiedad Industrial. Es decir, este segundo apartado parte del supuesto del que parte la ley, es que a la OEPM se le comunica por la autoridad el sometimiento de la patente al régimen de licencias obligatorias. Por eso creo que en la práctica, cuando esto llega a materializar una solicitud de este tipo, podrían generarse dificultades interpretativas. En fin, para cerrar, estoy viendo 2 minutos, pero cierro.
Una vez decretada la conducta anticompetitiva, impuesta la licencia obligatoria, ¿cuáles son las principales peculiaridades de estas licencias obligatorias? Pues que la Oficina Española de Patentes y Marcas publicará la resolución en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y luego ya se procederá de acuerdo con el régimen previsto con carácter general por los artículos 98 y 99. Con la peculiaridad de que aquí no es precisa la negociación previa entre el titular de la patente y el potencial usuario solicitante de la obligación de la licencia obligatoria. Y además, en materia de canon de la licencia, el artículo 94.3 dispone que la necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el canon de la licencia. No es una dicción que puede generar algunas dificultades interpretativas. Tal parece que se puede tener en cuenta esta circunstancia para reducir el canon de la licencia. Es decir, en la medida en que yo obtengo una licencia obligatoria porque tú, titular de la patente, has realizado una práctica anticompetitiva, tu práctica anticompetitiva es de suponer que me haya causado algún perjuicio. Y para compensarme estos perjuicios, el canon que yo ahora te tengo que pagar por la licencia obligatoria debe tener en cuenta esos perjuicios para producirse una eventual reducción. En fin, ahora sí, ya definitivamente cierro. Las licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas también pueden ser concedidas por el Gobierno, anclándolo en la existencia de motivos de interés público. Así se recoge en el artículo 94.4. En estos casos, dice el precepto que cuando el Gobierno considere que existen razones de interés público para poner término a prácticas anticompetitivas, la sujeción de la patente al régimen de licencias obligatorias podrá acordarse por Real Decreto de acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente, es decir, conforme al régimen que ha expuesto precedentemente la profesora Mercedes Hurtopolo. Como reflexión final, ¿cabría la posibilidad de que ante una conducta anticompetitiva realizada con ocasión de la crisis del coronavirus, una autoridad de defensa de la competencia y una autoridad judicial en revisión de lo que hace la autoridad de defensa de la competencia decretase que hay una práctica anticompetitiva y que eso diese lugar a una licencia obligatoria para poner remedio a las prácticas anticompetitivas? Podría suceder, pero yo creo que antes de que eso suceda, si hubiera una práctica anticompetitiva que estuviese generando esas dificultades, hay otra vía u otras vías mucho más rápidas para llegar al mismo resultado, que es directamente que el Gobierno acuda a esta vía del artículo 94.4 y conceda las licencias obligatorias por Real Decreto. Porque la vía que les acabo de exponer no deja de ser una vía mucho más lenta. Tenemos que iniciar un procedimiento ante la Autoridad de Defensa de la Competencia, tiene que finalizar ese procedimiento con resolución firme, tiene que comunicarse esa resolución a la OEPM y posteriormente llegamos a las licencias obligatorias. Eso es ciertamente algo que va a requerir un amplio periodo. Nada más termino en este punto. Les agradezco a todos la atención, a la oficina de nuevo la invitación y quedo abierto a cualquier pregunta o al debate que se pueda abrir a continuación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Quiero agradecer específicamente a los profesores García Vidal y al profesor García Vidal y a la profesora Hurtopolo, porque sé que en estos momentos en los que se ha transitado, sobre todo en la Universidad de Santiago de Compostela, ¿no? Dado que la profesora Hurtopolo pertenece a la UNED, está ya más habituada a todas las clases online y a todo un procedimiento de enseñanza a distancia semipresencial o no presencial, sé el esfuerzo que supone en un momento como el actual haber dedicado un tiempo a poder elaborar estas dos conferencias sobre temas tan interesantes y tan relacionados con el nudo gordiano de la cuestión como eran las licencias obligatorias en materia de patentes. No sé si alguno de los tres ponentes, no sé si Alejandra o no sé si alguno de los profesores quiere comentar alguna cuestión sobre otra de las ponencias. En ese caso podríamos tener un pequeño debate. Si no, yo me limito a agradecer las tres intervenciones. Creo que han sido muy ilustrativas, creo que han tratado desde una perspectiva absolutamente didáctica, absolutamente clara, pero también absolutamente rigurosa, materias conectadas con, como he dicho anteriormente, el nudo central de la cuestión, que eran las licencias obligatorias en materia de patentes. Esto va a quedar a disposición de los usuarios de la oficina y de cualquier interesado que en algún día ponga patente obligatoria en Google o en cualquier otro buscador o en YouTube a fin de que pueda estar disponible este vídeo y os agradezco mucho a los tres la intervención.
como he comentado con anterioridad, es mi idea que sigamos haciendo este tipo de debates en los que mezclamos una dimensión práctica, la dimensión funcionarial que tenemos en la oficina, con la combinación con, por supuesto, nuestros usuarios, representados fundamentalmente a través de los agentes de la propiedad industrial, pero también otra serie de abogados y representantes de otro tipo. Y, por supuesto, también quiero decir que colaboraremos y seguiremos colaborando con académicos de la talla de los profesores García Vidal y Curto Pueblo que nos han acompañado hoy. Os veo poniendo las cámaras, no sé si alguno queréis decir alguna cosa, Mercedes, Ángel o Alejandra. Pues en ese caso, os agradezco mucho vuestra presencia, agradezco mucho a los usuarios que han estado viendo este interesantísimo debate por streaming y sí puedo adelantar que el próximo jueves, también a las 12 de la mañana, realizaremos otra actividad. Muchas gracias a todos y sobre todo muchas gracias a los 3 ponentes por su participación. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias, José Antonio.